¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué tienen en común, por ejemplo, las apps de mapas, las recomendaciones de series que nos enganchan o la estrategia de nuestro equipo favorito? Pues detrás de todo eso hay algo increíblemente poderoso trabajando en silencio. Es el análisis de datos. Y créanme, no es que solo esté cambiando el mundo, está moldeando nuestro día a día de formas que ni nos imaginamos. A ver, empecemos con algo súper cotidiano: evitar el tráfico. Las aplicaciones que usamos no es que solo miren un mapa estático. Para nada. Lo que hacen es analizar en tiempo real los datos de miles y miles de usuarios para predecir dónde se va a formar un atasco y así encontrarnos esa ruta mágica que nos ahorra 10 minutos vitales por la mañana. Y esto no se queda solo en las calles, ¿eh? En el mundo del deporte profesional, el análisis de datos ya es otro nivel. Se va mucho más allá de la pura intuición. Se estudian miles de variables: el nivel de cansancio de un jugador, cómo rinde contra un rival en específico, incluso cómo afecta el clima. Todo para tomar decisiones que, de verdad, pueden definir quién gana un campeonato. Y si lo pensamos, desde cómo optimizar una línea de producción en una fábrica, hasta planificar una misión a Marte o desarrollar tratamientos médicos revolucionarios, el principio es exactamente el mismo: usar datos para poder ver lo que a simple vista es invisible. Y con eso, claro, impulsar a la humanidad hacia adelante. Pero, bueno, todo esto suena muy bien. Pero, ¿cómo se ve en una situación de vida o muerte? Vamos a meternos de lleno en un caso de estudio que es de verdad impresionante: cómo Taiwán usó el análisis de datos para plantarle cara a una de las mayores crisis sanitarias de nuestra era. Miren, cuando el COVID-19 apareció en escena, la velocidad era todo, y Taiwán tuvo una idea que fue francamente brillante. En lugar de empezar a construir un sistema desde cero que hubiera tomado meses, decidieron hacer algo mucho más inteligente: conectar dos fuentes de datos que ya tenían. Por un lado, los datos de su Sistema Nacional de Salud y por otro, sus registros de inmigración. Y aquí es donde está la magia del asunto. Como se ve en este proceso, al cruzar los datos de quién entraba al país con los registros de salud, de repente podían identificar casi al instante a las personas con mayor riesgo. Una integración de datos tan simple en concepto, pero tan poderosa en la práctica, que permitió que todo el personal médico estuviera siempre un paso por delante de la enfermedad. Ok, ya vimos el impacto brutal que puede tener. Ahora es momento de levantar el capó y entender un poco las bases. O sea, ¿cómo funciona realmente todo este asunto del análisis de datos? Pensemos en esto como si fuéramos detectives, ¿sí? Los datos en bruto, así como vienen, son como las pistas que están todas dispersas en la escena de un crimen. El análisis de datos es justamente ese proceso: el de juntar todas las pistas, organizarlas y de repente encontrar el patrón que resuelve el misterio. Y esa solución, esa conclusión, es la que permite tomar una decisión informada. Pero ojo, no se trata solo de organizar información. Pensemos en el análisis de datos como si fuera el combustible de un cohete. Sin datos que estén limpios, organizados y bien analizados, tecnologías súper avanzadas como la inteligencia artificial o el aprendizaje automático, pues simplemente no arrancan. Son como motores increíblemente potentes que necesitan sí o sí de este combustible de alta calidad para poder aprender, predecir y crear cosas asombrosas. Y claro, detrás de toda esta tecnología tan impresionante, hay personas. El análisis de datos ha abierto un campo profesional que es fascinante y que tiene un potencial enorme para generar un impacto real en la sociedad. Y lo bueno es que dentro de este campo hay roles para todo tipo de talentos. A ver, imaginemos que estamos construyendo una casa. El ingeniero o la ingeniera de datos son quienes construyen los cimientos y toda la tubería para que los datos puedan fluir correctamente. Luego, quien se dedica al análisis de datos es como la persona que hace la inspección, revisando que todo esté en orden y entendiendo qué está pasando. Y finalmente, la persona de ciencia de datos es como el arquitecto, que usa toda esa información para diseñar y predecir cómo será el futuro. Al final del día, se trata de una carrera súper gratificante, porque no solo ofrece la oportunidad de resolver problemas muy complejos, sino que da el potencial de verdad hacer una diferencia en el mundo. Bueno, hemos visto cómo los datos nos pueden ayudar desde a navegar el tráfico de la ciudad hasta a combatir una pandemia global. El poder está ahí, listo para ser utilizado.
Y eso, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Cuál será el próximo gran desafío de la humanidad que vamos a resolver gracias al análisis de datos?